Shalom, vamos a continuar el día de hoy con el estudio ahora del Talmud. Ya estudiamos previamente un poquito acerca del Tanaj, de la Mishnah, y ahora vamos a tomar el Talmud en el Tratado de Berajot, capítulo 1, vamos a estudiar la Mishnah número 1, y en esta ocasión no vamos a dar lectura de toda la hoja del Talmud, sino que vamos a destacar algunos conceptos que se encuentran aquí. En este día vamos a estudiar la hoja número 2, su cara A y B. Vamos a empezar con la lectura de la Mishnah. Comienza diciendo: ¿a partir de qué momento se puede recitar la Shema en las noches? Responde: desde el momento en que los Kohanim entran para comer su terumá y hasta el final de la primera guardia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Los Jajamín dicen hasta Hatzot, hasta la medianoche. En cambio, Rabban Gamliel opina hasta que despunte el alba. Tres opiniones distintas. Esto es lo que va a explicar la Gemara. Aconteció que volvieron los hijos de Rabban Gamliel de una celebración y le dijeron: aún no hemos recitado la Shema. Le respondió: si no despuntó el alba, están obligados a recitarla. Y no solo con respecto de esta mitzvah, los Jajamín dijeron, más bien en todas las mitzvot en que los Jajamín dijeron hasta la medianoche, esas mitzvot se extienden hasta el despunte del alba. El horario de la mitzvah de la quema de los cebos y miembros de los korbanot se extiende hasta que despunte el alba. Esta es la cita que toma Rabban Gamliel. Y todos los korbanot que se deben comer en el lapso de un solo día, la mitzvah se extiende hasta que despunte el alba. Si es así, ¿por qué los Jajamín decretaron hasta Hatzot, hasta medianoche? Responde: para alejar a la persona de la transgresión. Bien, esto es lo que dice la Mishnah y va a ser estudiada por la Gemara. Obviamente, en primer lugar, vamos a estudiar la primera parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah dice así: ¿a partir de cuándo se puede recitar la Shema en Arbit? La misma Mishnah responde: desde el momento en que los Kohanim entran para comer su terumá, es decir, con la salida de las estrellas, Set a Kohanim, con la salida de las estrellas. De inmediato se responde. Obviamente nosotros ya sabemos esto, ponemos en práctica el hecho de rezar Arbit y en ese momento incluimos el Kriyat Shema. En cuanto a la salida de las estrellas. Obviamente esto empieza a ser discutido, y para poder entender y concluir que es a la salida de las estrellas, la hoja número 2 en su cara A y B trae distintas baraitot. Las baraitot son misnayot que llegaron de forma tardía a la redacción de la Mishnah, que fue cuando el príncipe Yehuda Hanasí estaba recogiendo todas las misnayot. Entonces las baraitot llegaron tarde a él, así que tuvieron que ser incluidas en un documento posterior, y este es el Talmud. Eso ya lo saben, ya lo hemos platicado antes. Bueno, la primera baraita con la cual se ha de comparar desde esta respuesta, desde qué momento, desde en que los Kohanim entran para comer su terumá, es decir, a Set a Kohanim, a la salida de las estrellas. Hay una baraita que dice que es desde que el pobre entra a comer su pan con sal hasta la hora en que se dispone a retirarse de la cena. En la baraita también expone, en este caso, pues nos hace saber un poco de las vivencias de nuestra gente
en Israel en aquellos días. No había que desperdiciar mucho la luz, el aceite, la lámpara que se tenía, así que había que aprovechar para comer temprano. Por eso es que dice la baraita. Obviamente no podían abandonar el trabajo de forma temprana, así que tenían que esperar a que ya estuviera a punto de oscurecer cuando se dirigirían a su casa, y en ese momento comerían su pan con sal. Esto es lo que dice la primera baraita a la que se compara la Mishnah. La segunda baraita del texto dice: ¿a partir de cuándo se puede recitar la Shema en Arvit? Responde esta baraita: desde el momento en que la gente entra a comer su pan en las noches de Shabbat. Desde el momento en que la gente entra a comer su pan en las noches de Shabbat. Esto también nos hace saber que el día viernes, el momento en el cual se recibe el Shabbat, es también una forma temprana de llegar a casa para tener todo el día de Shabbat. Este tiempo entonces es semejante a la baraita primera, aquel del pan, del pobre, el del pobre que come su pan con sal, que el cual también llega temprano para poder aprovechar los últimos rayos de luz del día para comer su pan. También de igual manera la persona cuando entra a comer su pan en las noches de Shabbat, porque llega poco antes de la caída del sol. Eso es lo que dice la segunda baraita. Y la tercera baraita dice: desde el momento en que se vuelve sagrado el día en las noches de Shabbat. Aquí habla de cuando todavía hay luz. Por eso dice en el momento en que se vuelve sagrado el día en las noches de Shabbat. Todavía hay un poquito de luz y nosotros anticipamos la llegada del Shabbat todavía siendo de día. Por eso nosotros encendemos las luces unos minutos antes de la caída del Shabbat. Por eso esto también nos hace saber que el momento para rezar nosotros Arvit y rezar, por lo tanto, Kriyat Shema, debe iniciar en lo que ha dejado clara la respuesta del Taná en cuando comienza con la Gemara, que es con la salida de las estrellas, Zeta Kohabim. Hay un momento también antes que suele discutirse en esta hoja. Es el momento antes de la salida de las estrellas de Zeta Kohabim. Ese momento también puede causar ciertos debates y causa ciertos debates. Lo único que debe tenerse en cuenta es que se definan bien los conceptos, que es lo único que va a hacer toda la hoja. Ese tiempo que es antes de Zeta Kohabim se llama Ben Hashemashot. El momento antes en que aparecen las estrellas. Entonces esto es muy difícil de descubrir. Hay quien dice que el tiempo es el tiempo que tarda el guiño de un ojo. Esa es la diferencia que hay entre Ben Hashemashot y Zeta Kohabim. Entonces nosotros obviamente ya sabemos lo que es la práctica en nuestros días. Nosotros, ¿a partir de cuándo podemos recitar la Shema de Arvit? Con Zeta Kohabim, en el momento de la salida de las estrellas. Nos vemos para revisar la hoja siguiente en la próxima ocasión. Shalom.